Ok, espero que me estén escuchando. ¿Todo bien? Y básicamente vamos a continuar con esta sesión de pláticas de la mañana, ahora con la interacción eh, de la base que nos dejó el doctor Adrián y la base que nos dejó el doctor Miguel Ángel para intentar tener una visualización diferente. Por eso el nombre de la plática es de la odontología de la mínima invasión de la ciencia al sillón. Déjenme platicarles algo, ¿sí? Eh, Cuando uno estaba estudiando, lo más emocionante que existía era llegar al grado donde podías utilizar tu pieza de alta velocidad. En ese momento donde se escuchara la turbina y supiéramos que estamos generando restauraciones, que estamos generando odontología, esa odontología que se conceptualizaba hace mucho tiempo. Pero hoy día, y este grupo de mínima invasión, hemos tratado de evolucionar de tal forma que, como lo han visto en las pláticas anteriores, estamos trabajando básicamente antes de que exista enfermedad. Sin embargo, dentro de la facultad y dentro de nuestra enseñanza buscábamos trabajar. Era la parte que nos llamaba más la intención, era el que generaba más reto, a tal punto que buscábamos dónde se podría atorar nuestro explorador para comenzar a trabajar. Dónde podríamos ejercer esa alta enseñanza que estábamos logrando a través del pregrado. Y pese a que ya en pregrado estábamos nosotros adecuándonos o conociendo básicamente la odontología preventiva. Esta filosofía que estuvo propuesta o estuvo cuantificada desde los 70 por el doctor Katz, básicamente nos hacía un señalamiento que hemos ido revisando toda esta mañana y tenemos que entender por qué. Uno, considerar a nuestro paciente no como unidad dental, sino como todo. Ya nos decía el doctor Miguel Ángel, tenemos que estar visualizando a un paciente y no un diente. Esto es fundamental para poder ejercer una buena consulta. De igual manera, si había una boca sana, la manteníamos el mayor tiempo posible. Si hubiera enfermedad, eliminarla lo antes posible. Y la parte divertida era educar, enseñar, motivar a nuestros pacientes. Mismos de los que no fuimos realmente instruidos en la facultad, con enseñanzas dirigidas a la motivación, a la información asistida. De hecho, los cuadros de atención personalizada, de psicología, de relación interpersonal, prácticamente no la habíamos identificado. Y quiero que me sigan con esta intención porque siempre existe una recurrencia. Cuando hablamos de recurrencia y vemos nuestro sistema de prevención, decimos, bueno, finalmente podemos evolucionar, podemos aplicarlo y podemos tener éxito, pero tenemos éxito con todos nuestros pacientes, podemos lograr realmente una diferencia en nuestro servicio, podemos aplicar nuestros conocimientos como es debido y aquí es donde viene esa caracterización con la cual estuve viviendo, ¿sí? Y esa caracterización es por qué cada uno, si estudiamos en los mismos libros, tenemos diferentes formas de trabajar. Vemos a pacientes como el de aquí de la fotografía, que definitivamente o se cambió de domicilio o cambió de familiar. De hecho, juego mucho yo con este tipo de visualización de cómo se activan los conocimientos, porque en mi caso yo tengo una sola pieza que fue obturada de niño, amalgama, fracturada de grande, endodónticamente trabajada y ahora con una corona ahí de rehabilitación y todos los demás dientes en perfectas condiciones. ¿Cómo hubo un momento donde no importaba quién tenía la enfermedad, si me interesaba cuál era la apariencia de la enfermedad? Y bueno, ante la apariencia de la enfermedad, ante este tipo de condiciones,
siempre uno quiere superar las expectativas anteriores. Por eso dice uno, yo quiero ser diferente, yo quiero estudiar, como ustedes que están ahora en el panel, queremos seguir adelante, queremos tener todas las condiciones necesarias para tener la mejor odontología, para ofrecer los mejores servicios a nuestros pacientes. Y bueno, no está mal, hay que estarlo haciendo, pero hay que estarlo haciendo bajo un entendimiento práctico. Vayan, ayúdenme a seguir esto. Por ejemplo, en posgrado, hablar de odontología para el bebé, encontramos que íbamos a trabajar con mujeres, con gestantes y con madres. Esto es gracias a las aplicaciones preventivas que conocíamos del doctor Katz, estar buscando el mejor momento para que no exista la enfermedad. Ya el doctor Luis Walter, con la odontología para el bebé, nos hacía el comentario, hay que trabajar desde la posición más básica para generar información. Sabemos que los ojos ven lo que la mente sabe, pero también lo tenemos que hacer sensible. Cuando nosotros tenemos teoría, pero no tenemos práctica, dejamos un porcentaje muy alto de aprendizaje, un porcentaje muy alto de creencia. Por eso, el nombre del tema, de por qué de la ciencia llevarlo al sillón y cómo hacerlo, que es lo más importante. Cuando hablamos de estar llamándole la atención a las mujeres, es llenar la información a las que pueden ser madres. Evidentemente los hombres no nos podemos embarazar, pero a las que van a ser madres, para que lleven un sistema de reconocimiento de qué es lo que va a suceder en los cambios de su cuerpo cuando nazca el bebé y cuáles son los cuidados y educación concientizada de qué va a ser. Llámese en psicología sensibilización. Si sabes de qué se está tratando, sabrás qué tienes que estar tomando. Las gestantes es un oro molido de estimulación, de motivación para cualquier tipo de información que lo lleve siempre adelante, porque ellas traen en su vientre al bebé en pleno crecimiento con todo el tipo de interacción y evidentemente toda la información que se ha llegado hacia ella para bien, será bien aplicado y definitivamente en el último punto, las madres que ya con el hijo van a tener esa capacidad de aceptar esta información y van a poder aplicar la información para creer en los resultados que están teniendo. Nosotros tuvimos una base del doctor Luis Walter, el pilar en la odontología del bebé, y reconocemos evidentemente los resultados que daban en este trabajo. Y teníamos toda la información, aprendimos a trabajar con los bebés, aprendimos a mandar información, pero ¿qué creen? Nuestro principal opositor a nuestras creencias era tal vez hasta los mismos colegas o el tipo de información que se podía manejar. ¿Por qué? Porque no conocían qué hubiera que hacer. Y en el sistema de pensamiento lógico de nuestros pacientes o de los oyentes, decían, si no tienen dientes, no hay problema. Nuevamente, y me apoyo con los conceptos que manejaron el doctor Adrián, el doctor Miguel Ángel. Si atendemos al diente, no atendemos al paciente y a la enfermedad. Tenemos que ubicar perfectamente bien esas condiciones y tenemos que generar una serie de elementos de interacción sumamente importantes hasta llegar a este punto. ¿Todo está escrito? Evidentemente no, habrá que actualizar. Sin embargo, todas esas bases que tenemos son de alta funcionalidad. Nos acaba de hablar el doctor Miguel Ángel del Zaforay, de las pastillas reveladoras. Esto se viene manejando desde hace muchísimo tiempo, pero si no existe una capacidad de aplicación, no existe nada. Y es un tema que he venido trabajando porque me cuesta mucho trabajo saber que teniendo el conocimiento, mis alumnos, mis colegas, vuelven a lo mismo. Siguen teniendo la misma conducta clínica para ejercer la profesión, donde nosotros podemos hablar, podemos evidenciar científicamente todos este tipo de características que tenemos de
algún tipo de problemas en boca y aún así seguimos haciendo lo mismo. Al momento de tener alguna duda, al momento de estar visualizando un problema, queremos darle una solución fácil con un entendimiento muy básico a los problemas. Esta imagen habla de un diente que está pidiéndole al dentista que trabaje o como lo hago en las pláticas, solo les digo que es de mi tía y mi tía tiene 99 años. ¿Van a atacar o no van a atacar? ¿Por qué en esos casos cambiamos nuestro criterio y juicio? Entendamos así. Esta modelo, alta, belleza, increíblemente guapa, pero ¿qué creen? Va con su dermatólogo y le dice cómo cuidar la piel. Su dermatólogo mantiene en observación todos los cambios que tiene para favorecer que continúe su belleza. Pero llegó con un dentista y el odontólogo, estomatólogo y digo dentista a manera de juego, identifica unos problemas de que si fueran en boca serían cromopatías llamadas caries. ¿Por qué? Porque está ejerciendo un sistema de desconocimiento, un sistema de necesidad económica o qué es lo que está sucediendo con él que está ejerciendo un criterio diferente para un tipo de paciente. Y el dermatólogo tuviera que estar diciendo, vamos a mantenerla en observación, vamos a estar cuidando todas las condiciones que pueden hacer que evolucione este tipo de elementos antes de pensar en hacer una intervención. Desde luego, si nosotros siguiéramos trabajando bajo estas condiciones, pues habría pacientes que no tendrían que ir con nosotros, ¿cierto? Ya estaríamos invadiendo completamente bien. ¿Por qué? Porque generamos este tipo de conducta de no seguir la evidencia científica hacia la práctica. Seguimos tendencias y esto es hoy día muy, muy peligroso, ya que, como ejemplo que estaba diciendo el doctor Miguel Ángel, estamos hablando, por ejemplo, de un momento de una pandemia por COVID, donde resulta que tenemos en las redes una cantidad impresionante de epidemiólogos, médicos, neumólogos, intervencionistas, impresionante. Todos tienen una opinión, pero no tienen una base científica. Se cree en un nivel de condiciones a tal punto que una mentira repetida lo suficiente se convierte en verdad. Y no podríamos seguir trabajando así. O imagínense qué sucedería con este pobre paciente. Tendría que cambiar de espalda, evidentemente de dentista. Aún así, hemos estado trabajando y los doctores han estado ayudándonos a recordar cómo las evidencias científicas están haciendo algún tipo de trabajo para poder hacer que nuestro criterio no se fugue, no se esparza y sea un poquito mejor lo que estamos realizando para beneficio de nuestros pacientes, que se pueda tener una capacidad de trabajo que genere más o menos las mismas expectativas de protección, cuidado y rehabilitación de nuestros pacientes y hablamos de IGDAS como un ejemplo nada más. Ok, ahí está, esperando a que tenga algún color para que pueda ser trabajado. ¿Será lo que tenemos que estar ejerciendo en nuestro consultorio o no será lo que tenemos que estar ejerciendo en el consultorio? Ver esa inmaculada concepción de un diente que no tiene algún manchón realmente es complicado, sin embargo, está libre de atención odontológica. Así que tenemos que retomar, ya lo hemos dado, estas definiciones de la odontología mínimamente invasiva. Y recordemos la base de la filosofía de la odontología preventiva junto con el trabajo de prevención y filosófico del doctor Luis Walter en odontología del bebé, donde decimos que tiene que ser trabajado bajo una evidencia, ¿sí? Simplemente para salvar el tejido, para no tallarlo de más, para no fragilizarlo, entendiendo que esta filosofía es aplicado no solamente a las piezas temporales, no solamente al paciente sano,
sino al paciente enfermo, que habrá que hacer algún tipo de restauración, algún tipo de intervención, pero rescatando en lo más posible ese tejido que tiene como remanente. Acaba de mencionar el doctor Miguel Ángel ese ciclo restaurador repetitivo, donde sabemos que el recambio de estos materiales que tienen una vigencia va a ocasionar más pérdida de tejido. Por eso les platiqué mi caso con mi molar. 0 caries, pero una endodoncia con corona. Porque en ese momento tal vez fuera el mejor criterio que existía para atenderme una molar manchada. Por cierto, la otra inferior está exactamente igual, con su mancha, y créanlo, lleva algo de años. Por eso nos tenemos que tener un seguimiento con una estructura. Debemos de partir de una base, y esa base la debemos de entender lo mejor posible. La tenemos que mantener junto a nosotros para querer. Si estamos estudiando, si estamos interviniendo en este congreso, si estamos leyendo libros, tenemos que tener una forma de saber aplicarlo al sillón dental. Y esta forma de aplicarlo tiene que pasar un filtro. Hoy día, con mucha tristeza, veo aulas, veo salones de conferencias, actualmente no, pero vemos esas pláticas donde lo más importante para el oyente es tomar el dato técnico, seguir la receta de cocina, no brincar algún ingrediente en lugar de estar pensando los porqués. Por eso tenemos que pasar un filtro. Hablaba yo ahora a manera irónica de todas estas personas que en las redes nos hablan del coronavirus y nos damos cuenta que después de lo que nos presenta el doctor Adrián, de todo lo que puede existir, de quien habla de odontología, de cómo se puede sustituir odontología, me queda claro que esa información en un posicionamiento sin criterio y sin juicio puede degenerar a una mala información. Por eso nosotros tenemos que estar muy alertas a este tipo de información, pero tenemos que tener una base, y esa base es el conocimiento científico para llevarlo a cabo a un posicionamiento importante en nuestro sillón dental. Hay que verlo de esta manera. Ya hablamos, nos habló el doctor Miguel Ángel con datos cronológicos. Tenemos elementos de años de conocimiento, tanto de la enfermedad oral como de los elementos terapéuticos y los sistemas preventivos que podemos utilizar para evitar la enfermedad. Y podemos hacer un cambio de un sistema químico-biológico a uno biológico, un cambio de paradigma. Señores, hoy hablamos, incluso mencionó la presencia del doctor Jacques Knorr, hablamos de un laboratorio biológico donde se transforman células madres en esmalte y en dentina, logrado en Michigan gracias al doctor Jacques Knorr. ¿Cómo podemos estar hablando de que seguimos teniendo una misma comodidad, una comodidad práctica de conducta tradicional? Ante esto, me da un seguimiento mental hacia estos salones de clase, hacia esta preocupación de qué estamos haciendo, que nuestros pacientes, nuestros alumnos están tomando la nota, pero no están pasando por un filtro de criterio y juicio para aplicarlo. Esto es, se pueden ir sin hacer una interacción mental de esta información que está teniendo, como también seguir modas o estar cubriendo necesidades ante una crítica o un condicionamiento. Nos hablaba la doctora del panel que cómo podemos cobrar una consulta si el resto de los colegas no están cobrando consultas. Por lo tanto, en esa moda, yo debo de seguir el sistema o debo desde mi consultorio educar a mi paciente, hacer la diferencia, porque nosotros tenemos que estar pensando en calidad. La calidad la da el mantenimiento del tejido natural, no la calidad de la restauración que estamos colocando. Por lo tanto, tenemos que interactuar y tenemos que ser valientes gracias a una evidencia
que podemos manejar. De lo contrario, seguiríamos trabajando como antes, como lo aprendimos, y dependiendo del tipo de material a colocar, sería el tipo de daño que tuviéramos que dar. Antes éramos tan buenos que hacíamos una extensión por prevención para colocar un material de restauración. Por Dios, antes seguíamos desgastando dientes de todas formas, había 32. Eso es una imagen arcaica de lo que podía suceder y claro, dependía del tipo de material que vamos a utilizar para la reconstrucción, fragilizando paredes, invitando a la pulpa a que grite, a que se reponga de la agresión que estamos haciendo nosotros, sin saber siquiera qué tanta enfermedad hemos logrado detener o cuidar. Por eso, dentro de la odontología mínimamente invasiva, por ejemplo, la FDI nos menciona sobre los cuidados de la caries o el manejo de prevención de caries, nos habla de estos 5 puntos clásicos. Y si lo checamos, no es diferente a lo que habíamos hablado en la odontología preventiva, no es diferente a la intención que estamos hablando de odontología para el bebé. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que estamos encontrando todavía o que estamos hablando todavía de estas mismas condiciones bajo una filosofía, una perspectiva ligeramente diferente, ligeramente actualizada para que sea aplicable a todo este segmento de educandos que puede ser nuestro alumno como nuestro paciente en la consulta, que es bien importante tener esta recomendación. ¿Y qué tenemos que hacer? Aplicar conocimientos, sí, pero ¿saben qué estamos dejando de hacer? Conocer las diferentes áreas de vida, de sustentabilidad del ser humano para poder ser aplicado en la ciencia de odontología. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de promoción de la salud en la odontología, estamos hablando de estas bases que llevamos toda la mañana informándoles. Sin embargo, cuando hablamos de el término de salud, tenemos que hablar de una salud físico, mental y social. Dentro de todo esto hay aspectos que deben de ser aplicados a una interacción de conocimiento de la odontología. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que aplicar estándares, hay que aplicar sistemas que funcionan bajo otras estructuras para utilizarlos en boca. Por ejemplo, el auto, ¿sí? Es un ejemplo clásico que tenemos donde si el automóvil, una vez sacado de agencia, tiene que regresar a su mantenimiento al kilómetro 10,000, estamos en el 9,999 en el tacómetro y estamos en la cola del taller. Pero si decimos que tienes que regresar a una cita a los 6 meses, es posible que la canceles, es posible que no le des tanta importancia y aún así estos tipos de sistemas pueden ser aplicados. ¿Cómo tenemos que incentivar a los pacientes? Tenemos que subirnos a su consciente de trabajo diario para saber qué es el grado de información que tiene para poder darle la importancia y finalmente generarle la necesidad. Otro ejemplo clásico es el teléfono celular. Primero generaron la necesidad y después el teléfono. Por eso el teléfono no te lo podían regular, pero los pagos de minutos eran los que tenías que pagar. Todos estos sistemas nos están obligando a leer más allá de la odontología. O el doctor Miguel Ángel nos hacía el comentario. No solamente es odontología, es medicina en general en otros aspectos para poder hacer la interrelación. De igual forma, los invito a que lean sistemas administrativos, de marketing, de ventas, de relaciones interpersonales para poder generar esa empatía, generar ese sentido de comunicación y el seguimiento para la aplicación de nuestros conocimientos en todos estos sistemas de prevención que hemos manejado desde los 70s con la filosofía del doctor Katz. O sea, todo esto lo hemos venido actualizado, lo hemos venido puliendo, lo hemos venido ejerciendo con tal sutileza que los elementos básicos científicos que nos acaban de presentar son contundentes para poder trabajar en pacientes y que estos no tengan nada de caries. Pero falta ese toque de sensibilidad en la mente de los pacientes para que retomen ese seguimiento de mantenimiento.
Estoy dando un ejemplo, pero podemos aplicarlo dependiendo del paciente que tengamos en muchos sentidos. Por eso ese conocimiento no te da todo el éxito. De hecho, la aplicación del conocimiento no sabemos si significa éxito si no tenemos esa empatía para poder generar estos conocimientos aplicados y que sean entendibles. Nosotros, desde el campo de la odontopediatría o de la ortodoncia, podemos estar visualizando cómo trabajamos día a día en un triángulo, que yo le llamo un triángulo amoroso, siempre serán difíciles, donde está el padre, está el hijo y está el odontólogo encargado del tratamiento del paciente. Y ese triángulo tiene que manejar niveles de información o intensidad de información diferentes, pero tiene que estar en un equilibrio para que exista esa posibilidad de seguimiento, esa empatía de ambas, de las tres partes, para que tengan resultados felices y una interlocución concreta de los conocimientos que estamos dando, para finalmente pensar en que si yo tengo esa capacidad de satisfacer la necesidad de mis pacientes, integrando esos conocimientos y esa empatía, ahora, en este momento puedo considerar que estamos teniendo una relación de éxito. Conocemos de salón de clases, desde pregrado, conocemos a muchísimos colegas que tienen una mente impresionante. A mí me llama la atención esa memoria fotográfica que pueden tener mucho, pero al momento de tener una interlocución con un paciente, con los papás de los pacientes, pierden ese charme, ese reconocimiento, esa relación interpersonal que debe de existir para que exista una comunicación asertiva. Y este tema, este punto de trabajo no nos los dan desde las facultades. De hecho, muchos de estos fracasos de los programas de preventivo, de odontología para el bebé, de odontología mínimamente invasivo, fracasa cuando no tenemos esa capacidad de transmisión hacia nuestros pacientes. Y más importante, no es la transmisión, sino saber qué tanta recepción puede tener nuestros pacientes para concientizarse y poder trabajar con esto. ¿Sí? En ocasiones tenemos que hacer y plantear condiciones que generen alguna modificación importante. Todos sabemos este comentario y lo reconocemos perfectamente bien, pero tenemos una capacidad de autocrítica para saber qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer para obtener los resultados que estoy obteniendo. Debo de tener esa autocrítica para poder visualizar qué tipo de mentalidad tengo que transformar. En mis grupos, en mis aulas, con mis alumnos, siempre les comento de la posibilidad de auxiliarnos una nueva forma de ver las condiciones, pero en ocasiones no está dentro del área de la odontología, porque el área de la odontología te da el conocimiento, pero el área de la aplicación del conocimiento se refiere a muchas ramas de la intervención social, emocional y mental de nuestros pacientes, y tenemos que leer otras cosas. En ocasiones, el estar buscando en el mismo camino la solución, solamente obtenemos el mismo problema. Si abrimos nuestra mente, vamos a entender cómo aplicar mejor los conocimientos, porque no es posible que con tanta ciencia, tantos conocimientos, tantos recursos, tantas buenas intenciones, sigamos hablando de cifras realmente burdas acerca de la enfermedad caries, en este caso, y no hayamos tenido un cambio de paradigma completo, no hemos podido interferir directamente en esa forma de pensar de nuestros pacientes, de los papás de nuestros pacientes, de nuestros colegas y de uno como odontólogo. Por eso, sí, esa relación de esa información y de esa capacidad de seguimiento que teníamos a partir de los diferentes grados en los estudios de licenciatura. Ese tipo de imagen, esa sensación de información que nos están dando, más no de esa calidad pasada por un filtro llamada criterio y juicio. Por eso, siempre he invitado a mis alumnos a cambiar esa visión
a generar una autocrítica, porque si tú te vas a dedicar a esta hermosa profesión toda tu vida, me parece que lo debes de hacer con las mejores condiciones posibles. Ya nos hablaban los doctores Adrián y Miguel Ángel. O sea, esto es pasión, esto es visión, pero hay que generar un canal abierto para que se vea esto. Es imposible que yo esté lleno de información y que esta no sea vertida y sea recibida como tiene que ser. Por eso nos peleamos en esta serie y en esta concordancia de pláticas a que yo hablara después de la ciencia al sillón. ¿Qué tenemos que hacer? Intento dar una forma de hacer el seguimiento. Ya tenemos la información, veamos qué tenemos que hacer. Ya tenemos el reconocimiento, tenemos que estar hablando de cómo lo puedo aplicar. Por eso doy estos 4 requisitos básicos, ¿sí? Te aparece el programa de recetas, ¿no? Sin embargo, es un seguimiento que quiero que vayan conmigo. Y por favor, tómenle una foto. Ténganlo, ténganlo siempre cuando están estudiando. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el problema que tiene nuestro paciente y generar una pregunta clínica. ¿Una pregunta clínica hacia dónde? Hacia esa mínima invasión que queremos dar, hacia ese menor desgaste que tenemos que hacer. ¿Es necesario tratar o no es necesario tratar? ¿Qué conducta terapéutica, qué elemento de intervención tengo que hacer o no? ¿Cómo puedo hacer que el curso natural de la enfermedad cambie? Entendiendo que un hoyo no es enfermedad caries, es el resultado de la enfermedad caries. Por eso nos hemos venido platicando toda la mañana acerca de esa base fundamental del conocimiento, de la estrategia y de la aplicación de conocimientos para estar en perfectas condiciones de trabajo y poder hacer lo mejor dentro de nuestra consulta. Si decimos cuál será el segundo paso, será la búsqueda de la mejor evidencia disponible. Esto es completamente divertido, porque si nosotros pudiéramos leer toda la evidencia que existe, todo lo que los elementos científicos con los cuales nos apoyan, si pudiéramos leerlo al día, seríamos superdotados, pero no tendríamos tiempo y jamás terminaríamos de leer lo que se va publicando por día. Por lo tanto, tenemos que hacer el mejor uso de esta evidencia científica bajo un filtro que es el conocimiento básico y nuestra experiencia personal. Por eso, esas dificultades que pueden estar existiendo pueden estar simplificadas a través de elementos sencillos que tenemos a la mano. Si nosotros sabemos identificar el grado de información, el grado de penetración, el grado de seriedad de los estudios, podemos entender cuál tiene más valor que otro. En este caso, podemos entender también cuáles son las características de un estudio y otro. Decíamos, una gran dificultad para entender los estudios es que también no estamos familiarizados con los sistemas estadísticos o sistemas de investigación científica aplicada al área para entender cuál tiene más valor o no. Sin embargo, para esto hay grupo de doctores que nos hacen el favor de tener una revisión completa de todos los elementos publicados para poder descartar o incluir algún tipo de información y de esta manera sea utilizada y sea bien utilizada dentro de nuestro trabajo. Por eso nos vamos a estos revisores sistemáticos que nos pueden estar ayudando a llevar esa información a nuestro sillón. Tenemos que hacer entonces a toda esta información, tenemos que pasarla por un filtro, ¿sí? Y ese filtro va a ser nuestro criterio y juicio. Cuando estamos en el sillón dental, tenemos que estar dando un tiempo preciso para la aplicación de nuestros conocimientos y tenemos que tener una base científica
para tener el mismo criterio en las mismas condiciones el mayor tiempo posible. No porque me levante bien en la mañana o me levante mal en la mañana, vamos a tener pacientes que tengan mayor invasión o menor invasión a mis trabajos odontológicos. Siempre intentamos encontrar que todo lo que hacemos nosotros en la boca de nuestro paciente, nos atreviéramos a hacerlo en la boca de nuestros hijos, y los que no tengan hijos, se atrevieran a hacerlo en sus propias bocas, bajo ese criterio y ese juicio que existe dentro de un tiempo. Y es justamente lo que estamos hablando en el punto 4, ¿sí? Donde tenemos que utilizar esas evidencias dándole un tiempo en el espacio, porque existen ocasiones donde no tenemos la posibilidad de generar el tratamiento de mejor evidencia científica. Es posible que no tengamos la necesidad de hacer algún trabajo con alguna restauración que sea la más alta eficiente, cuando la eficiencia tuviera que darla la capacidad del paciente para mantener esta restauración. Como decimos, esos principios de tipo preventivo tienen que estar dados y manejados antes de estar hablando de los sistemas o el trabajo completamente de invasión. Eso es lo que tenemos que estar utilizando para poder ubicar ese tiempo y espacio. En ocasiones, nuestro paciente llega bajo estas condiciones de no cooperador y mágicamente la siguiente semana es el mejor cooperador del mundo, es un gran charlante, etcétera, etcétera. Sin embargo, utilizamos una técnica en un momento y otra técnica en un momento, porque hicimos un criterio y un juicio acerca de un conocimiento científico, pasando por un momento apropiado para nuestros pacientes. Esto es algo que tenemos que estar teniendo. Esto es algo que siempre pido en las lecturas y en las clases. Necesitamos un sistema de filtro llamado criterio y juicio para determinar qué está bien o qué está mal, qué puedo utilizar, qué no puedo utilizar, qué es lo mismo y qué no es lo mismo, qué se ha dejado de utilizar o qué realmente es nuevo. Tenemos muchos ejemplos de grupos de asistentes a cursos que lo primero que necesitan es salir corriendo a comprar el producto que se les está vendiendo, antes de saber, en base a conocimientos científicos y un estándar de evaluación crítica, saber si es el mejor producto que debe de tener o no bajo su tutela. Por eso, esta etapa de entender todo lo que nos ha manejado en la mañana, tanto el doctor Adrián como el doctor Osuna, este reconocimiento del problema educacional, ese reconocimiento de las bases de la prevención, el reconocimiento de que tenemos los elementos para hacer una odontología de alta calidad, lo tenemos que estar aterrizando en cómo lo podemos ubicar, cómo lo podemos sacar de la práctica, empezando por nosotros mismos, sacarlo a la práctica, perdón. No solamente la información que damos a los padres, sino cómo nosotros percibimos y filtramos esta información para poderla llevar a la práctica y llevarla exitosamente. Siempre pongo como ejemplo el vendedor de Ferraris, ¿sí? No el monje, el vendedor. Si él leyó el manual, él ha dado una vuelta con ese Ferrari, creo que será mejor vendedor que el que solamente ha leído el manual. Por eso debes de pasar por un periodo de adaptación. Tienes que entender que en la forma de atender cada uno de los procesos que son irrepetibles, que son diferentes en cada uno de nuestros pacientes, se llama individualización, y esa capacidad de tú dar un trabajo con la calidad de individualización es el mejor trabajo que puedes estar realizando, porque vas a intervenir en el motivo de la consulta por el cual estás con el paciente, vas a informar y vas a dar capacidad de promoción de salud vital por toda la vida, porque vas a tener una capacidad de expresarte y de ser escuchado, de seguirlo y de ser entendido. Por eso tenemos que pasar una etapa donde no podemos seguir haciendo lo mismo. Esta etapa, a través de muchos de los estudiosos de ciencias del comportamiento,
de neurociencias, sabemos que se trata de la salida de una zona de confort. Esa zona de hacer siempre lo mismo o que solamente aplico lo que me fue enseñado o reproducido muchas veces por mis manos, sino estar activando toda la parte de información básica científica con evidencia para que pueda ser aplicado, tener una evaluación y poderlo llevar a trabajo. Y esto lleva siempre una zona que algunos autores le llaman el valle del sufrimiento, ¿sí? Porque uno empieza con el conocimiento y posteriormente lleva a una zona que existen fracasos. Y créanlo, los mejores fracasos me han dado mis mejores enseñanzas, a menos de que no tenga la disposición mental de crecimiento para no aceptar que el fracaso es una experiencia que me va a dar para entender. Como decía Alba Edison, que tuvo 1000 formas de fracasar para no prender la luz, ¿sí? Para que su bombilla no funcionara. Y él lo interpretó así: no, conozco 999 formas de cómo no prende. Yo voy hacia adelante sabiendo qué es lo que tengo que hacer. Ese tipo de conducta es la que tenemos que estar mudando, ese tipo de conducta es la que tenemos que estar cambiando y es un elemento que no nos enseñan en el salón de clases. Lo tenemos que estar visualizando y tenemos que estarlo apoyando en otro tipo de eventos, otro tipo de lecturas, otro tipo de conferencias para abrir nuestra mente a saber cómo puedo cambiar los resultados que estamos teniendo hasta ahorita. Si sé más de 100 años del tema caries, si sé más de 50, 70 años de la utilización de elementos, si conocemos cómo romper la actividad, cómo romper la evolución natural de la enfermedad, cómo no podemos seguir en pleno siglo XX, donde estamos comunicados hoy día en un auditorio a través de un sistema que se llama Internet, cómo no podemos todavía controlar ese tipo de elementos que finalmente nos dan algún problema en nuestra consulta o nos da un problema hacia nuestra situación profesional. Esta parte de criterio y juicio debe de tener ciertas características y estas características las tenemos todos nosotros. El tema es que lo tenemos que hacer visible, lo debemos de tener siempre en la cara, siempre en un lugar donde lo podamos observar para poder hacer nuestra evolución de trabajo. Siempre debemos de estar ubicándonos a través de un sistema de valores y principios. Siempre tenemos que saber que el mejor tratamiento es ese que puedes reproducir sin que el paciente tenga problemas. Y en los índices comerciales tenemos que hablar con los papás acerca de: yo no quiero trabajar, o tú quieres gastar. Tenemos que entrar tal vez por algún sistema de motivación diferente a través de los papás para despertar ese sistema de entendimiento para este tipo de procesos. No existe el tema ya de el diente es de leche y se le va a cambiar, no hay que atender. Existe ya el entendimiento de que el paciente se puede enfermar. El paciente debe de estar cuidándose para que no recaiga, pero esto necesita del trabajo en conjunto. Y ese trabajo en conjunto debe de ser fundamentado por el odontólogo, nosotros en este caso, en nuestra clínica. Para mis alumnos, esta es una fotografía clásica donde tengo muchos sentimientos encontrados. Tengo que estar hablando del fracaso de la odontología o del triunfo de la tecnología. Pues aún así podemos hacer mínima invasión porque podemos hacer promoción de la salud, promoción de una estabilidad tanto articular como funcional, como digestiva, respiratoria, etcétera, etcétera, al entender de que no somos un elemento dientes, sino somos un ser humano con dientes que están dentro de la boca y que es un sistema interconectado de sistemas y funciones completamente biológico y somos parte de ese sistema biológico para poderlo cuidar. Debemos de estar entendiendo que todos estos elementos de alta tecnología son muy buenos, ¿sí? Pero si estoy pensando, ¿me gustaría utilizarlo para mis hijos?
esa es mi propuesta. Yo tengo que estar pensando todos los días con dos sistemas de conciencia. Uno, que lo que hoy aprendí mañana no sea suficiente, que lo tengo que estar filtrando a través de un criterio y un juicio, ¿sí? Y el otro es que todo lo que tengan que hacer a mis pacientes lo pueda realizar en boca de mis hijos, para de esta manera poder estar certero de que estoy siguiendo con ética y con conocimiento de causa todo este tiempo de preparación que llevamos, toda esta evolución desde los conocimientos básicos en la carrera hasta los conocimientos de posgrado, como lo están teniendo ustedes aquí, y evidentemente poderlos aterrizar bajo un sistema. En ocasiones nos bloqueamos y decimos, dime cómo. Hoy te ofrezco 4 pasos sencillos. Cómo ir de la ciencia al sillón.